Buenas tardes, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a este mágico mundo de las tendencias de Estado, donde la política llega a otra dimensión. Como bien saben, esta propuesta de televisión es difundida cada sábado por Teleradio América, canales 45 y 12 de Tricón a las 11 de la mañana y los domingos a las 3 de la tarde en Telecentro, Canal 13, 3 de la tarde. Adrián Lebrón Oviedo, qué gran gusto reencontrarme contigo, querido amigo, y darte la bienvenida, Adrián, comentando esta lamentable tragedia. República Dominicana hace historia una vez más de manera trágica y qué pena que sea con este accidente, con este lamentable accidente que le arrebata la vida a tantos dominicanos y dominicanas de manera inesperada en una autopista que ha venido a hacer una propuesta, Adrián Lebrón, lograr que República Dominicana avance en este tipo de tramo vehicular moderno, pero bueno, parece que los déficits en Samaná, en la autovía del Coral, no se explican por sí mismos y toca el interés de la política pública de un Estado que no es capaz de garantizar la inversión para proteger primero la vida de sus ciudadanos y segundo, para mostrar el desarrollo, el tan merecido y reclamado desarrollo. Desafortunadamente el tema del tránsito de la República Dominicana siempre es un tema de actualidad. Este trágico accidente en el cual 13 personas pierden la vida de una manera aparatosa, una guagua. La autopista de Samaná, dice la autopista del Nordeste o autopista Juan Pablo II, tiene varios nombres, pero ha sido esta autopista escenario de varios accidentes y aquí en la República Dominicana todos sabemos que las leyes de tránsito son las leyes que menos se respetan. Menos se respetan un autobús, una colisión con un camión. Ya ustedes pueden ver cuando vehículos de tal tamaño colisionan de frente, tienen que tener en cuenta, imaginémonos solamente la velocidad en que iba y el poco respeto por las leyes de tránsito. Bueno, hay que estar en estos momentos al lado de las familias de estos dominicanos que desafortunadamente han perdido la vida y hacer mucho mayor énfasis en el respeto a las leyes de tránsito de la República Dominicana. Así es, esta página en la historia, ojalá que no se siga repitiendo. Bueno, nuestro plato fuerte en el día de hoy, un abogado joven, ducho en conocimiento, un hombre que ha marcado tendencias en las generaciones de relevo, con ideas revolucionarias, con ideas modernas, Andrés Lugo, vocero del Partido Revolucionario Moderno de Luis Abinader. Toda la cabalidad de un caballero que sabe hacer amistad con toda una nación, que ha representado a la sociedad civil y los intereses de los partidos políticos, del empresariado, un hijo de una República Dominicana que representa los intereses más nobles de todo el pueblo y también un ejemplo de ciudadano que ha sabido ascender sobre la base del esfuerzo, del sacrificio. Pero sobre todo un hijo de tendencias de Estado, y lo tenemos acá hoy en un momento, en un contexto político muy interesante y le vamos a sacar mucho provecho. Andrés Lugo, bienvenido a tu casa. Sabes que nos une una gran amistad, una gran hermandad, aunque en un momento histórico determinado nuestros caminos políticos se han dividido, nos reencontramos en ese fervor que me permite a mí reconocer ante todos ustedes que en mis inicios políticos estuvo la marca de Andrés Lugo y qué honor poder hacer comunicación política contigo como analista, como político y como maestro, querido amigo. Muchísimas gracias por esta invitación, siempre complacido compartir con ustedes, Francisco, Adrián, y el mismo cariño de siempre. Bueno, Andrés, de inmediato contigo, hablar un poco del PRM, un proyecto que parece definitivamente que tiene todas las condiciones para llegar y quedarse. Hay una especie de maldición histórica en cuanto a las divisiones partidarias y políticas de muchas fuerzas que han nacido de partidos tradicionales y sobre todo el PRD, que es un partido que trajo al PLD, que trajo al BIS, que trajo al PRI, y todas estas organizaciones políticas han jugado en el entramado de la democracia, de la partidocracia, pero no han trascendido. Andrés, ¿llega el PRM con las condiciones en este momento para trascender políticamente? El PRM, el Partido Revolucionario Moderno, es una respuesta a un proceso de deterioro del sistema político tradicional en la República Dominicana, que es un fenómeno que no es aislado, no es único, es un fenómeno que yo creo
que se ha ido desarrollando por toda Latinoamérica. Hemos visto cómo en los últimos 20 y tantos años prácticamente todos los países de América Latina han sufrido, han verificado una crisis de su sistema partidista tradicional, en función de que los actores políticos, lamentablemente, han sido los principales responsables de erosionar su propio sistema, no dando respuesta, al llegar al poder, a las necesidades que tiene la gente. Un discurso que va por un lado y las realizaciones que van por otro, las acciones que van por otro camino. A veces jugando con la institucionalidad democrática de los países, a veces presentando opciones sin la formación política debida, sin la acreditación social, profesional, requerida en un momento determinado por el Estado. Y todo eso yo creo que ha venido desarrollando una situación que hoy se nos presenta en la República Dominicana ya de manera clara, donde hay prácticamente un solo partido hegemónico, que es el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, con un carácter corporativo, empresarial, de mucha ineficacia y poco eficiente a la hora de la gestión pública, y un partido revolucionario moderno que viene a ser una opción que todavía hay que validar, que todavía debe demostrar y comprobar que es una opción democrática ante ese poder unímodo, excesivo, antidemocrático que tiene el partido oficialista, y dos partidos, otroras fuerzas mayores, grandes, como el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano, que vienen a ser una especie de rémora que se alimentan de esa estructura clientelar y corrupta que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el Partido Revolucionario Moderno es una opción que yo entiendo que puede ser sumamente viable, y en estos momentos presenta un proyecto presidencial que la sociedad está demandando. Hay una franja importante de la población dominicana que está demandando de una organización que sirva de contrapeso a todo ese poder desmedido que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, y podría ser el canal y la vía para una respuesta contundente del pueblo ante esa organización. Andrés Lugo, sí, ciertamente en la democracia los contrapesos, los pesos y contrapesos son fundamentales para el funcionamiento del sistema. Ahora bien, ¿crees tú ciertamente que el PRM es esta fuerza que puede convertirse en la antítesis de la praxis política en República Dominicana, al mejor estilo de, como bien señalas tú, otras organizaciones en países como Bolivia, por ejemplo Ecuador, Venezuela? Ahora vemos casos muy parecidos, por ejemplo en España con el ejemplo de Podemos. ¿Crees tú que el PRM puede convertirse en una fuerza con esos signos distintivos, estando conformada de pronto por, bueno, un núcleo que está originado en la política tradicional igualmente? Claro, ese es el reto y el desafío, demostrar eso. Por eso yo no vengo a presentarle a la gente una panacea, una utopía. Yo vengo en los medios de comunicación y donde nos presentamos los diferentes escenarios a dejarles bien claro a todo el mundo que nosotros estamos conscientes del desafío, del reto, de la responsabilidad que representa en un momento histórico como este, donde la institucionalidad democrática de la República Dominicana está atravesando por un momento crucial, que el Partido Revolucionario Moderno hará el esfuerzo por lograr llenar ese vacío de ejercicio democrático de oposición que necesitan todos los países. Y no solamente eso, sino que también hay una deuda social que han dejado los partidos tradicionales en las últimas décadas, contraída contra el pueblo dominicano, que también debemos de llenar de alguna manera u otra. Todo parece encaminarse a una bipolarización de las fuerzas electorales, y entonces la gente debe tener una respuesta alternativa, diferente, que venga a presentar una serie de propuestas, una serie de políticas públicas, una tendencia de Estado también diferente a la actual, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que
el modelo político, económico y social que impera en la República Dominicana y que se ha desarrollado en las últimas décadas, ha sido un modelo que ha demostrado ser ineficaz. No ha podido reducir la brecha entre un grupito que tiene mucho y una gran mayoría que tiene muy poco y que vive en la miseria, que vive en la indigencia, que vive en niveles de pobreza que lamentablemente no nos va a permitir tener dentro de un buen Lugo, tiempo una sana y claro, pacífica convivencia. En ese mismo sentido, ¿qué de nuevo tiene el PRM además de Luis Abinader? Pareciese que este partido se ha gestado sobre la base de una sola persona. Hay que recordar evidentemente que hay muchas figuras ahí claro, ya que han agotado su ciclo de vida política. Desde nuestro punto de vista han hecho un gran trabajo. Más adelante quiero compartir otras inquietudes, pero ¿qué otras propuestas políticas para estas elecciones presidenciales, congresuales y municipales tiene el PRM una elección muy que amplia, puedan evidentemente también ser el contrapeso? En caso de que Luis no llegue a ser presidente de la República, ¿cuáles son las opciones con más potencial político del PRM? Miren, yo creo que en el poco tiempo que tiene el Partido Revolucionario Moderno, menos de un año prácticamente, nosotros podemos hablar, yo puedo hablarle de 3 ejemplos fundamentales que van demostrando que el Partido Revolucionario Moderno está encaminándose por un sendero muy distinto en la política nacional. Por un lado, nosotros realizamos una convención democrática, abierta, participativa, plural, armoniosa. Yo creo que ya era tiempo que la República Dominicana tuviera ese nivel de madurez, de armonía, de presentación, de un ejercicio eleccionario interno ejemplar. Yo creo que eso fue lo primero, y no solamente fue durante el proceso, sino la parte posterior al proceso, con la venencia de los otros sectores que también participaron en la convención del Partido Revolucionario Moderno, integrándose, armonizando, integrando los equipos. Yo creo que eso es un buen ejemplo, eso es un buen signo, y yo sé que todo el mundo en la sociedad dominicana estuvo contento de ver ese tipo de comportamiento maduro de una organización política alternativa, aunque tiene raíces históricas, evidentemente, que es el Partido Revolucionario Moderno. Por otro lado, la posición firme de defensa de un principio de no continuismo antireeleccionista de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, a excepción solamente de 2 que sucumbieron ante la tentación de la política clientelar. ¿Quiénes fueron estos 2 diputados? Del gobierno. Bueno, yo creo que es conocido de todos y no vamos a gastar tiempo en eso, pero yo creo que lo que hay que resaltar es que la mayoría, prácticamente todos, sí mantuvieron una posición pero a firme propósito de disciplina, de eso, Andrés, y de coherencia entre lo que fijó, la posición que fijó el partido y la posición de los legisladores en el Congreso. Eso yo creo que es muy... Yo creo que el pasado viernes terminó la reforma, la Asamblea Revisora de aprobar la nueva Constitución Dominicana, y esa reforma le abre las puertas al presidente actual, Danilo Medina, para presentarse a repostularse nuevamente y tener la posibilidad de reelegirse. Dado este escenario ya claro, donde tienes a un Luis Abinader, que es el candidato del PRM, y tiene a un Danilo Medina como potencial candidato del PLD, ¿crees tú que con esta gran popularidad que tiene el presidente Danilo Medina, la gestión actual, está Luis Abinader en una posición que le permita competirle, arrebatarle de pronto la elección? Vamos a la pausa, al PLD y al en las regreso, posibles elecciones. Esta pregunta interesante de Adrián Lebrón Oviedo. Bueno, de un lado Adrián pone a este peso pesado Danilo Medina, y del otro lado a un emergente, Luis Abinader. Vamos a ver cómo este gran vocero y analista Andrés Lugo destaca las posibilidades de este enfrentamiento. Comerciales al regreso. Bueno, mucho más con Andrés Lugo Riz en este, programazo de hoy, donde hablamos de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. A todos ustedes, gracias por continuar con Tendencia de Estado. Quiero recordar nuestras redes sociales, somos @TV Tendencias. En este momento entra
a tu cuenta de Twitter y búscanos, propon, cuestiona y comparte con nosotros, socializa todos estos contenidos que son materia de análisis. También quiero recordarles que Adrián Lebrón Oviedo y un servidor estamos en radio, de lunes a viernes en Estudio 88, nuestro programa hermano Tendencias 2.0, un magazine de los business, de los negocios, donde analizamos la gerencia, las finanzas, la tecnología y toda la dinámica comercial local e internacional. Adrián Lebrón Oviedo, nos fuimos a comerciales y le pichaste, como diríamos los dominicanos, en el argot de la pelota, una recta a 100 kilómetros por hora. Aunque siempre entre el pitcher y el bateador lo que espera el pitcher es poder pasarlo. Yo quisiera que él pueda batear, aunque sea de FAO, esta pregunta. Y, Andrés, posibilidades reales de Luis Abinader como un político, si se quiere, emergente, aunque con un partido que, como dicen los propios dirigentes de ese partido, nació grande, de arrebatarle la elección a un presidente, Danilo Medina, montado en una ola de popularidad. Nosotros hemos presentado a la República Dominicana un proyecto presidencial con un dirigente político, con un líder empresarial, social, joven, fresco, que ha dado credenciales en la sociedad dominicana de estar sumamente preparado, con la energía, con la voluntad, con la firmeza para encaminar una serie de transformaciones que necesita la República Dominicana, la sociedad dominicana en estos momentos. Yo creo que con esa carta de presentación, con el trabajo, con el esfuerzo de grandes sectores de la vida nacional, nosotros vamos a lograr que Luis Abinader el próximo año suba las escalinatas del Palacio Nacional para beneficio del pueblo dominicano. No importa la estructura clientelar, de gobierno. Ni la popularidad, no importa eso. No, porque es que esa popularidad, la popularidad, la gestión exitosa del presidente Danilo Medina no importa, lo único que importa. Bueno, lo de gestión exitosa está por ver si el pueblo lo valida. Okay, una cosa es con guitarra eso es cierto. Y otra cosa es con violín. Y la campaña no ha arrancado. Una cosa es cuando no había oposición, que estábamos todos pensando que habían sectores de oposición haciendo un trabajo y nos hemos dado cuenta que no, que la oposición real era otro grupo muy distinto al que muchas veces se pensaba, y también estaba corriendo prácticamente solo, sin una estructura también electoral, desarrollando un trabajo a nivel nacional con la población viendo. Andrés, ¿tú quieres decir que la realidad no es del todo cierta? No, yo creo que no es cierta. No es cierta, no porque los sondeos no muestren de manera científica. Está muy serio. Claro que sí, eso yo lo entiendo. Lo único es que cuando usted le faltan una serie de elementos que pueden socavar esa popularidad, que pueden presentarle a la gente cuáles son las verdaderas realizaciones, cuál es el resultado en términos de vivienda, de empleo, de salud, de educación, de solución de los principales problemas, de los servicios básicos públicos, agua, energía, etcétera. Entonces ahí la gente empieza a tomar una decisión, y yo creo que nosotros ya estamos, parte de la población dominicana ya está demandando, exigiendo al gobierno que a 3 años presente solución a una serie de problemas que parece que son endémicos de la República Dominicana. Y después de una gestión de gobierno de prácticamente 11 años ininterrumpidos, bueno, pero tienen que haber una serie de realizaciones, tiene que haber una serie de logros, y yo creo que ahora el cobre se va a batir de una manera distinta y nosotros estamos sumamente preparados para ello. Luis Abinader yo creo que ha empezado a demostrarle a la gente que tiene un material de formación, de capacidad, de gerencia que el país está necesitando en estos momentos. Hay cosas que no se explican en la política, Andrés Lugo. La República Dominicana puede criticar muchas cosas del gobierno del presidente Danilo Medina, pero hay una realidad. Si examinamos la composición del gabinete del presidente Danilo Medina, te encuentras caras nuevas, te encuentras hombres del empresariado dirigiendo, te encuentras figuras de la sociedad civil. Hay un relevo, hay una frescura, hay ideas nuevas en el Ministerio de Industria y Comercio, en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Impuestos Internos, cuando miras todo el tema de Gonzalo Castillo, cuando miras a Gustavo Montalvo. Estamos hablando de un presidente con un team, con un equipo de hombres y mujeres capaces.
Ahora, Luis Abinader se parece bastante, quizás a un líder emergente que puede ser vendido como una figura de relevo, pero yo no me imagino cómo Luis Abinader puede conquistar un electorado cuando tú examinas a Tirso Mejía Ricard, a Milagros Ortiz Bosch, a Emanuel Esquea Guerrero, cuando miras a Ibelice Prat de Pérez. Estamos hablando de gente muy valiosa, gente que el pueblo respeta, pero que representa, óyeme, los años 70 y 80. Después de 50 años de ejercicio político, el Partido Revolucionario Moderno solo tiene de moderno en su primera línea a Luis Abinader, y yo te quisiera preguntar, ¿por qué no está Yayo San Lobatón? ¿Por qué no está Andrés Lugo? ¿Por qué no está Alexis Jiménez como los ministros, como los potenciales ministros? Hipólito Mejía, imagínate Hipólito Mejía, el tan sufrido Hipólito, siendo prácticamente el hombre tras el presidente dirigiendo a la República Dominicana. Entonces, ¿por qué no se moderniza a un partido que pretende ser moderno, Andrés? Es que yo creo que el kit del Partido Revolucionario Moderno, una gran gestión de gobierno nuestro, estará fundamentada en una combinación de experiencia y de juventud. Yo creo que esa es una combinación. ¿O es una línea política del partido? No, es una fórmula que yo creo que puede ser muy exitosa, muy beneficiosa para la República Dominicana. Tú mencionaste una pléyade de dirigentes históricos de lujo que privilegian cualquier organización política en toda Latinoamérica. Tú estás hablando de gente que han ofrendado prácticamente toda su vida, toda su capacidad, todas sus condiciones, gente con un material intelectual, con una hoja de servicio que ha sido, lo mejor que ha ofrecido el otrora Partido Revolucionario Dominicano a la sociedad dominicana. Partido, y hoy, claro, mi ex partido, y hoy el Partido Revolucionario Moderno. Pero también hay un liderazgo emergente que yo creo que el compañero Luis Abinader se ha dado a la tarea de presentárselo a la sociedad dominicana con un talento inagotable. Tú mencionaste algunos de ellos, el compañero Eduardo San Lobatón, precandidato a senador, a quien nosotros apoyamos y creemos que sería un legislador brillantísimo, sería un gran legislador. Ojalá no ver a Hugo Tolentino Dit ocupando la posición que podría ocupar Yayo. No, porque hay mucha, es que no ha salido muy caro. Es que Hugo Tolentino Dit, es que Milagros Ortiz Bosch, es que Tirso Mejía Ricard. Es que tú estás mencionando todo, Andrés. Es que tú estás mencionando. Ya están agotados. Pero está bien, pero estás mencionando gente que tiene mucho que aportar también todavía. Y yo creo que podemos coexistir, podemos cohabitar. Yo creo que se está demostrando que esa combinación. Claro que sí, lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Yo creo, claro, yo creo mucho en eso, pero también gente joven en posiciones de preeminencia, de primera línea. Ahí está en el Congreso, nosotros tenemos un bloque joven, los legisladores más jóvenes, y presentando propuestas, fijando posición. Usted no ha visto un solo escándalo, ni siquiera rumores de una conducta que transgreda los mejores intereses de la nación en José Ignacio Paliza, ni en David Collado, ni en Wellington Arnaud, ni en Manuel Bautista, ni en Alexis Jiménez, ni en Bertico Santa Ana, que son legisladores emergentes, jóvenes del Partido Revolucionario Moderno. Y también tenemos gestores municipales, tenemos regidores, tenemos alcaldes que son líderes emergentes, y yo creo que han demostrado que ya el liderazgo emergente en la República Dominicana, y no solamente en el Partido Revolucionario Moderno, en el PRD también hay una serie de líderes emergentes de mucha valía, en el Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido Reformista Social Cristiano, y hay líderes que están aspirando a senadurías, a alcaldías, a diputaciones, que yo creo que tienen mucho que ofrecerle a la República Dominicana. De cara ya a una campaña abierta, pienso que ya con el asunto de la reforma constitucional, yo creo que el escenario electoral potencial de cara a las elecciones se va aclarando un poco. Pero veo yo, ¿no creen ustedes como oposición o creo yo de manera muy particular, que la oposición política en República Dominicana está en una especie de encerrona? Porque se ha pasado 3 años cuestionando y atacando a Leonel Fernández, al gobierno de Leonel Fernández,
y de pronto, en una reconfiguración política nunca antes vista en la historia dominicana, donde de pronto digo yo que la derecha, la izquierda y el centro están todas juntas del mismo lado y tienen a un presidente como Danilo Medina, a quien la propia oposición política, e incluyo al PRM, estuvo tratando de buenas, por llamarlo de alguna forma. Y ahora de pronto tienen que enfrentarse a Danilo. ¿No creen ustedes que articular un discurso ahora desdiciéndose de muchas cosas o asumiendo una actitud todavía más beligerante, como que no se produciría una dicotomía? Lo primero es plantearte un aspecto conceptual en el que estoy en desacuerdo contigo. La izquierda, el centro y la derecha no están juntos. La derecha completa se ha reagrupado. ¿Por qué? Porque Bueno, el el PRD partido... era un partido de centro izquierda. No, en Siempre términos... ha sido un partido de centro izquierda. En términos nominales, pero en términos reales, nosotros hemos criticado, y Francisco en eso me acompañó durante mucho tiempo, que el partido estaba totalmente conservador, en su accionar, en su discurso, en su planteamiento, en su política legislativa, en su política municipal, en su política de oposición o de semi-oposición desde la organización. Lo que ha habido es un reagrupamiento. Las fuerzas alternativas, progresistas, reformadoras, transformadoras, de centro izquierda, yo creo que estamos convergiendo en la llamada convergencia. En el Partido Revolucionario Moderno, evidentemente, hay un arcoíris, hay un espectro ahí ideológico que va desde el centro hasta la extrema izquierda. Hasta la izquierda moderada. Hasta la izquierda moderada. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir que nosotros vamos a presentar, el Partido Revolucionario Moderno va a presentar en los próximos días, ya se va a hacer la presentación en el día de mañana de la candidatura de manera formal, la juramentación de nuestro candidato, y luego entonces viene un proceso con las fuerzas políticas y sociales de la convergencia para elegir un candidato de todos, de acuerdo de una plataforma programática de políticas públicas, donde también será necesario hacer una gran consulta nacional para poder delimitar el alcance de nuestras propuestas, obviamente desde una óptica ideológica, reformadora, transformadora, progresista, que es lo que el país está necesitando. Hay que romper con este modelo político que se ha agotado, que solamente genera más pobreza, más exclusión social, que no soluciona los problemas del país. Y yo creo que esta es una gran oportunidad, es un gran chance que tiene el pueblo dominicano de elegir a una serie de fuerzas que nos hemos organizado, no para acaparar, monopolizar todas las instituciones del Estado en favor de una fórmula política partidista. Yo creo que con eso lo que se hace es un flaco servicio al país. Nosotros lo que queremos es poder llegar al poder, ¿no? Y lograr una serie de cambios y transformaciones que se ha demostrado. Muchos países nos han dado una lección en Latinoamérica de que se puede desarrollar una serie de políticas públicas. Usted puede irse por una nueva tendencia de Estado moderno, que es lo que está demandando la sociedad. No es posible que usted tenga un problema como el desempleo, por ejemplo, que nosotros estamos por encima de la media en América Latina. Cuando nos vamos a los sectores jóvenes, a los sectores que se supone que tienen que estar en su momento productivo, entonces se dispara aún más. No es posible que nosotros no podamos generar más empleo. Eso es imposible. O sea, mucha gente ha podido, a través de una serie de políticas públicas serias, profundas, que ataquen las razones, las bases, las causas, generar más empleo. Entonces, Lugo, ¿por qué aquí nosotros no lo hacemos? Al final de esta grandiosa entrevista en Voces de Estado, una última pregunta de nuestra parte, obligada pregunta. Muchos analistas estudiaron quizás un error que Luis Abinader hereda de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, un dirigente político tosudo, un hombre que trata de manera ordinaria a todo el que acumula poder y que difícilmente sabe trabajar en equipo, construye un imaginario en el PRM que obliga a que Luis Abinader cerrara cualquier posibilidad de acuerdo entre el PRD y el PRM. Ingentes esfuerzos para que Luis Abinader y Miguel Vargas
se reencontraran y crearan una posible fórmula política para aglutinar una oposición que tuviese posibilidades de éxito enfrentando al presidente Danilo Medina, y Miguel Vargas se vio obligado ahora evidentemente a pactar con el presidente Danilo Medina, y evidentemente que esta situación, este nuevo cuadro político deja sin espacio a Luis Abinader, porque la oportunidad de que Miguel y Luis, que se parecen bastante en su historia de vida, profesionales, jóvenes, empresarios, emergentes, nuevas ideas, representando nuevos equipos, no se ponen de acuerdo. Luis le da de lado a Miguel, y Miguel ahora pacta con el presidente Danilo Medina y prácticamente le cierra cualquier oportunidad a Luis Abinader. ¿De qué manera se va a enfrentar esta situación políticamente? Porque no es solo con ideas, con motivaciones, con deseos. La situación política para el PRM es difícil, Andrés Lugo. Bueno, lo primero es que el presidente Hipólito Mejía ha demostrado una vocación democrática, de desprendimiento muy grande, y nosotros eso lo valoramos en su justa dimensión. Además, todo su equipo, él mismo, se ha integrado en una campaña del compañero Luis Abinader, que yo creo que va a verificar importantes y beneficiosos resultados en términos electorales. Por otro lado, con el Partido Revolucionario Dominicano ocurrió lo que nosotros habíamos denunciado, habíamos expresado en los últimos años. El Partido Revolucionario Dominicano no tenía la intención de jugar su rol opositor. Al contrario, tenía toda una intención clara, marcada, de adherirse a una gestión de gobierno que amplios sectores de la vida nacional entendemos que ha sido incompetente, que ha sido ineficaz, que lo que ha hecho es generar más pobreza, una mayor crisis social, económica y sobre todo institucional, que es la más peligrosa de todas. Lo que ha hecho el PLD con las instituciones, que se supone que no deben de tener una influencia partidista, fuera del Congreso, fuera del Ejecutivo y fuera de los municipios, los órganos contralores de administración de justicia electoral, de cuentas, por ejemplo, se supone que tienen que tener un nivel de autonomía e independencia, Andrés, para el buen funcionamiento del Estado Dominicano. Sin embargo, yo creo que ese ha sido el aspecto más pernicioso de esta gestión de gobierno, que ya va por 11 años. Nosotros no segmentamos el gobierno de Leonel, que es un error que sí muchos otros dirigentes han cometido, y los 3 años del presidente Medina. Para nosotros es una misma gestión que ha cambiado las caras, que ha cambiado un poco el estilo, pero en términos de resultados, Andrés, ha sido muy pernicioso para el país. Ha estado esta magnífica entrevista contigo, un aspecto que tiene que ver más con la estrategia política, y es el tema de la proclamación de Luis Abinader como candidato al PRM, y esta coincidencia del conocimiento de la reforma, la proclamación de la nueva Constitución. ¿No crees tú que esto así no ha sido bien calculado, el que de pronto coincidan todo este fenómeno, o se ha aprendido perfectamente con la proclamación, opacar un poco esto? Estrategia. ¿No crees tú que hubiese sido mucho mejor que la proclamación de Luis se dé en un contexto donde el único hecho noticioso fuese ese, y que la opinión pública pudiese estar atenta 100% a ese hecho? Bueno, ya eso entra dentro del ámbito de los estrategas. Totalmente. De la campaña. Totalmente. Yo en esa parte no estoy inmiscuido, pero sí entiendo que ya sea antes, ahora cuando se hizo, o dentro de unos días, es una presentación formidable de un proyecto presidencial alternativo que viene a llenar una necesidad de la sociedad dominicana. Muchas gracias de Estado, señores. Bueno, muchas gracias, Andrés, a todos ustedes. Bueno, continuamos con los contenidos en Tendencia de Estado después de esta brillante participación de este joven político, abogado, representante, vocero del PRM, Partido Revolucionario Moderno, y del candidato presidencial Luis Abinader. Al regreso, mucho más en Tendencia de Estado. Polianálisis con Adrián Lebrón. Agradecido de que sigan con nosotros acá en Tendencia de Estado. Hoy vamos a tratar en el Polianálisis este acuerdo implícito, porque no hay nada formal, entre el Partido Revolucionario Dominicano y su líder,
y presidente Miguel Vargas Maldonado y el presidente Danilo Medina. Decimos un acuerdo porque evidentemente la votación en bloque de los legisladores de esta organización política en el Congreso aprobando la reforma constitucional les dice a todos que evidentemente hay un acuerdo entre estas dos fuerzas políticas y ha sucedido lo que de pronto muy pocos analistas políticos en la República Dominicana en décadas hubiesen podido imaginar, hubiesen podido predecir. Por primera vez en la historia política dominicana han convergido del mismo lado en una candidatura el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano. Habían habido alianzas entre el Partido Reformista y el PRD, entre el PLD y el Partido Reformista, pero nunca habían convergido en una alianza, en un acuerdo político, estas tres fuerzas. El Partido Reformista, que representa a la parte más conservadora del pensamiento político dominicano, el Partido Revolucionario Dominicano, que siempre fue visto como un partido de centroizquierda, y el Partido de la Liberación Dominicana, que en su accionar político al frente del poder se ha mantenido como un partido de centro. Y estos acuerdos van a tener y están teniendo importantes repercusiones. A lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, mucho malestar, puesto que el PLD ha tenido que hacer concesiones, evidentemente va a tener que hacerle concesiones a estas organizaciones políticas para poder tener el apoyo y poder concretar esta gran coalición que lleve al presidente Danilo Medina a la presidencia en el 2016. Por un lado, creo que el Partido Revolucionario Dominicano, luchando por mantener los pocos espacios políticos que tiene en el Congreso, en las alcaldías, yo creo que se ha visto impulsado y empujado a llegar a este acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana que le garantiza cierto nivel de vigencia. El Partido Reformista, sabemos todos en este país que siempre ha identificado hacia qué lado sopla el viento para montarse siempre en el barco que aparenta o se vislumbra como el que puede avanzar de manera más veloz, y evidentemente ese barco es el Partido de la Liberación Dominicana. Francisco Tavares, un hecho histórico inédito en la historia política dominicana, un acuerdo entre tres fuerzas políticas que han sido tradicionalmente antagónicas. Antagónicas, así es. Bueno, de nuestro lado, Adrián Lebrón Oviedo y todos ustedes, creo definitivamente que República Dominicana está más cerca que nunca de las aveniencias colectivas. Miren, en la medida en que las sociedades avanzan, en la medida en que los pueblos aumentan su nivel de conciencia, lo que paraliza a toda una sociedad, a todo un pueblo, no es el miedo, es la ignorancia. Cuando eres ignorante de lo que debes hacer, de cuándo debes hacerlo, de las consecuencias de no hacerlo, esto es desastroso. Entonces yo creo que República Dominicana ha tenido demasiados tropiezos históricos. Hay que recordar, todo lo que degeneró para el año de 1929, cuando Horacio Vázquez cayó en la trampa de querer extender su periodo de gobierno 2 años más y llevar su presidencia de 4 a 6 años. Esto trajo consigo la consecuencia de que llegara Rafael Leonidas Trujillo. El Trujillato. ¿De qué pasó luego de este gran conflicto de intereses que se generó para el año de 1916, trajo consigo la primera intervención norteamericana. En el 24 un problema con las aduanas de tipo económico, político que no resolvimos, la segunda intervención norteamericana. En el 63, inicio de la transición democrática, gobierno del profesor Juan Bosch, un golpe de Estado. En el 78, finalizando 12 años de Joaquín Balaguer, se asesina a toda una generación de gente joven. En el 84, una crisis económica y de corrupción. En el 92, una crisis política y económica. Y al día de hoy, parece que República Dominicana, después de tanto,
ha visto que todos los políticos, reformistas, PLDistas, PRDistas, todos son representantes de un solo pueblo. Una crítica. Y definitivamente, Adrián Lebrón Oviedo, al cierre de mi reacción te digo que si es para el beneficio del país, no importa los acuerdos, no importan las consecuencias y los beneficios. Bueno, ojalá que República Dominicana aprenda a crear más consensos, y cuando le toque a otro partido, que las demás organizaciones políticas le puedan reconocer que si el presidente lo está haciendo bien, es lo mejor que siga. Una crítica directa al acuerdo creo que crea muchas fricciones al interno de los partidos políticos, principalmente del PLD en términos institucionales. Creo que el planteamiento de crear nuevas provincias para satisfacer apetencias de organizaciones políticas, yo creo, no estoy en nada de acuerdo con esto, pero siempre que se apueste por generar equilibrios democráticos que permitan articular una propuesta de poder en provecho de todo el país y de la sociedad dominicana, creo que debe ser aplaudida y auspiciada. Quédense con nosotros, al retorno mucho más en Tendencia de Estado. Ajedrez político con Francisco Tavares. Llega el momento del ajedrez político y bueno, ¿cuánto disfrutamos mover las fichas? Miren, en esta ocasión queremos hacernos eco de una denuncia, de un desastre increíble que nos avergüenza, que nos apena muchísimo. Es la denuncia del actual ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, del desastre encontrado por parte de Pelegrín Castillo y su gestión. Un ministerio de reciente creación en apenas un año, una nómina que supera los 26 millones de pesos, un conjunto de asesores con contrataciones irregulares, cobrando más de 4 millones de pesos mensuales, solo 3 asesores cobrando cerca de 2 millones de pesos, contrataciones de seguros, de prestaciones por servicios prestados, de insumos totalmente irregulares, un ministerio que llegó con todas las condiciones para de la mano de Pelegrín Castillo, un hombre académico, un profesional que estuvo ejerciendo una labor en el ámbito legislativo como diputado, como cientista, loable. Qué pena que la Fuerza Nacional Progresista tome una participación política y en apenas un año demuestre cómo la ultraderecha tiene tanta moral, tiene tanta capacidad para criticar todo lo que han hecho los gobiernos de República Dominicana y en apenas un año, en un año de ejercicio político de Estado, se crea un desastre. Más de 40 millones de pesos en nómina. Antonio Isa Conde ha anunciado que con apenas algunas acciones va a lograr ahorrar al Estado dominicano más de 30 millones de pesos al año. Una vez más, este error político de tratar de acorralar a un presidente, de tratar de acorralar a un país de parte de la Fuerza Nacional Progresista y sus dirigentes, le cuesta caro. Y ahora se revela al país este desastre. Al cierre de este ajedrez político, yo solo quiero reflexionar con ustedes. ¿Qué hubiese pasado si la Fuerza Nacional Progresista no renuncia del gobierno y no entra en contradicción con el presidente Danilo Medina y con el Partido de la Liberación Dominicana por el tema de la reforma constitucional? ¿Se hubiese denunciado este desastre? ¿Creen ustedes que si Pelegrín Castillo tenía este gran atolladero en apenas un año y ahora se denuncia esto, se hubiese denunciado? ¿Y en cuántos otros ministerios, incluso de la actual gestión del presidente Danilo Medina, se tiene una situación que se multiplica con creces como esta? Hay que revisar el Estado dominicano y hay que administrar a través de la gerencia moderna todo el accionar político de un Estado y de un gobierno que hace con el dinero del pueblo lo que nunca debería hacerse. Con este ajedrez político despedimos Tendencia de Estado por el día de hoy. Adrián Lebrón Oviedo, qué gran gusto, nos reencontramos el fin de semana con el mismo amor, con el mismo cariño de siempre, así que le esperamos. A todos ustedes bendiciones, continúen disfrutando en familia. Será hasta una próxima entrega de Tendencia de Estado, la política en otra dimensión.